Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». «Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Qué maravilloso este Evangelio. La verdad es que yo nunca me canso, no me canso. Voy a decirlo, sí, con toda calma, con toda sinceridad, con toda espontaneidad. No me canso de decir que el Evangelio es maravilloso. Porque en este Evangelio Jesús, entre los humanos, vamos a decir, se muestra el más divino. Y como Dios, se nos muestra el más humano. Me estaba acordando el otro día que estaba de viaje y llegué a un aeropuerto y llegamos pues equivocadamente a ese aeropuerto porque el piloto tuvo que aterrizar dado que el aeropuerto donde íbamos era imposible aterrizar a causa de la niebla. Por tanto llegamos ya tarde y a otro lugar y venía una familia, venía la abuela, venía la mamá, el papá y venían los hijos. ¡Qué hijos tan normales! ¡Qué hijos tan inquietos! La mamá traía un niñito en brazos. Y cuando llegamos, estoy hablando de las 12, y dieron la 1 y dieron las 2 de la madrugada, mientras nos estaban atendiendo para colocarnos a cada uno en nuestro lugar y poder hacer el viaje al día siguiente. Bueno, pues aquella mamá, no digamos la abuela, pero la mamá era verdaderamente excepcional. Y digo excepcional como la mejor de las mamás, porque mientras los niños que caminaban por sí solos estaban inquietos, aunque no tanto, y la abuela de alguna manera los controlaba, de vez en cuando también se mostraban inquietos y iban cerca de la mamá, y la mamá con la niñita en brazos, con una tranquilidad viviendo aquel momento anormal para todos. La mamá le estampaba de vez en cuando un beso y otro a aquella niñita que traía en brazos, que también estaba viviendo con tranquilidad ese momento tan anormal. Anormal el momento, pero de lo más normal el comportamiento de la mamá. ¿Qué vamos a decir? ¿El Evangelio de hoy es anormal el momento? ¿Podemos decir? Digo anormal porque Jesús se encuentra con que desembarca, y en eso que desembarca se encuentra con una anormalidad, una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y Jesús se muestra de lo más normal. ¿Qué tiene Jesús que se muestra de lo más normal? Pues lo que dije antes, tiene entre lo humano lo más divino, y como Dios, pues qué humano es, porque se compadeció de esta multitud. A mí me encanta siempre esta palabrita que yo llamo como emblemática, que yo llamo como resumida en todo su contenido, la actitud de Dios. Se compadeció. Es decir, Jesús y el Padre, puestos de acuerdo, Jesús se ofrece al Padre para padecer con, es decir, para venir al mundo a padecer con nosotros, a vivir con nosotros, a estar con nosotros, a sentir con nosotros, a vibrar con nosotros, a entusiasmarse con nosotros, a entregarse como nosotros.
Maravilloso vivir este ejemplo de Jesús. Se compadece de la multitud. Y dice ¿por qué? Porque estaban como ovejas sin pastor. Sintieron que alguien que se podía compadecer de ellos podría ser su pastor. Y lo buscaban. ¿Ven? Ya está aquí una primera lección para todos aquellos que queremos ser de alguna manera papás, mamás, que queremos ser sacerdotes de verdad. Hay que ser pastores. Y hay que ser pastores de esos que se saben compadecer, de esos que saben sentir con los demás. Por tanto, lección primera: aprender a acompañar a cada una de nuestras ovejas, acompañar a cada uno de nuestros hijos, sentir con ellos, vibrar con ellos. Mamá, papá, no te alejes de tus hijos. No pienses que porque ya han crecido y son jóvenes, adolescentes, ya no tienen necesidad de ti. El hijo siempre es hijo, y siempre el hijo necesita de su madre. Por eso cuando el hijo apenas pasa por un dolor, por una pena, siempre dice mami, o siempre te llama a ti. ¿Por qué será? Porque tú eres la única que puedes mantener la calma en momentos de turbación. Tú sí, tú mamá. Las madres son capaces, por eso, porque tienen de humano lo divino, y de divino su comportamiento humano. Es decir, la mujer es capaz como humana de comportarse como divina, y de siendo humana tener estos comportamientos maravillosos que también Jesús tiene. Y además, viéndolos Jesús como ovejas sin pastor, no solo se compadece de ellos, sino ya nos da una siguiente lección. Se puso a enseñarles muchas cosas. A mí me gusta como agarrar una traducción y otra, porque al fin y al cabo las traducciones muchas veces no revelan todo lo que el texto original tiene, y de alguna manera una traducción dice una cosa que el texto original dice, y luego otra traducción también revela otro contenido que el texto original tiene. En este caso dice la traducción que hemos leído que Jesús se puso a enseñarles muchas cosas, pero en otra traducción que tengo dice se puso a enseñarles con calma, con calma. El pastor siempre observa la calma, la mamá siempre observa la calma, si quiere de verdad construir, si quiere padecer con. Una mamá que fácilmente se turba, un sacerdote que fácilmente se inquieta, es decir, que se pone nervioso, tenso ante situaciones de trabajo, y no, quizá no sea ese el momento de trabajar. Cuando uno está turbado, no es el momento para ejercer el puesto de pastor. Cuando uno está turbado, no es el momento para ejercer el puesto de madre. Cuando uno está turbado, menos ejercer el puesto de padre. Jesús era pastor, pastor que se compadece, pastor que enseña, pastor que mantiene la cabeza en su lugar, pastor, sobre todo, por eso es que hace así las cosas, pastor que ama. Y permíteme que pronuncie esa palabra tan lenta, porque es que es sagrado, sagrado pronunciar esa palabra, amor. Esta palabra la manoseamos tanto que muchas veces ya no sabemos ni lo que queremos decir. Pero de verdad, amor, se escribe sí amor, pero a la hora de vivir el amor, se pronuncia sacrificio, se pronuncia calma, se pronuncia paciencia, se pronuncia entrega, se pronuncia donación, se pronuncia servicio, se pronuncia delicadeza, se pronuncia ternura. ¿Y quieres que siga? La lista sería interminable. Porque el amor lo contiene todo. Eso es Dios. Amor de Padre. Y qué Padre tan amoroso. Cuando así era Jesús, el pastor de los pastores, sin embargo, los pastorcitos, qué ridículos, ¿verdad? Y ahí estamos tú y yo. O no sé si decir ridículos, o no sé si simplemente, perdónenme la palabra, son y somos aprendices todos. Así es de que los pastorcitos, los discípulos, llegan después a decirle a Jesús, oye, despide a la gente para que vayan por los caseríos. Yo no sé si en realidad se puede interpretar como que se están preocupando ellos por la gente porque no tienen tiempo para comer o no han tenido su tiempo para comer y por tanto los discípulos están preocupados de que vayan a comer. O no sé si eran los discípulos que estaban tan preocupados que eran ellos los que querían comer. Sea lo que sea. Pero Jesús les sale por donde menos esperaban.
Jesús tiene cada salida. Cuando tú de verdad te acercas a Jesús, te sale con cada cosa Jesús, que por eso a veces nos da miedo, ¿verdad?, acercarnos a Jesús. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Aquí el Evangelio nos responde, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? 200 denarios se ve que tenía Judas, el administrador, o entre ellos, quizá todos juntos, a lo mejor tenían 200 denarios. ¿Pero qué eran 200 denarios para dar a tanta gente de comer? O puede ser que esta respuesta, bueno, 200 denarios no bastan, sería como decir, anda, Jesús, no nos tomes el pelo. No quieras que nosotros aquí hagamos milagritos. Pero Jesús, que es el pastor que sí se preocupa de las ovejas, bien sabe lo que está diciendo. Así es de que Jesús entonces les vuelve a decir, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que hay de comer? Júntenlo todo. Jesús revela otra vez la calma, la paz, la paciencia. Un pastor siempre es así. Y dice simplemente, con seguridad, siéntenlos, acomódenlos por grupos, que es lo mismo que decir, hijos míos, si ustedes dicen, anda, no nos tomes el pelo, ¿no quieras que con 200 denarios les demos de comer? Jesús les da la respuesta que todo pastor debe tener cuando trabaja. Tengan fe, no duden, confíen. En los momentos de necesidad es cuando más hay que confiar. En los momentos de turbación, en los momentos difíciles, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, escopeta, a ver si cuando te necesito, sirves. Jesús te dice a ti, pastorcito, y a mí, pastorcito, a ti, papá, y a ti, mamá, ten confianza y ten fe, que los caminos yo los tengo ya previstos para cada uno. Basta que tengas fe. Pero nada más Jesús no solo nos dice que tengamos fe, sino nos dice que la mirada siempre la tenemos que tener arriba, puesta en el cielo. Eso fue lo que Él hizo. Alzando la mirada al cielo, pronuncia la bendición, para que aquellos panes y aquellos peces dieran de comer a tantos. Alzó la vista al cielo. Cuando tú tienes necesidad, cuando yo me pregunto también a mí, ¿por qué no? ¿Por qué? Nada más para ti la pregunta, no, para mí también. Alzamos la mirada al cielo. Siempre tenemos la mirada puesta en el cielo. Siempre las cosas de arriba es lo primero que nos llama la atención y es la razón por la que vivimos. Preguntas interesantes. Cuando tengamos que tener la mirada en el cielo, quizá el hecho de lo que pasó nos revele también cómo es Dios. Es decir, hay que tener la mirada puesta en el cielo y Jesús nos dice, de alguna forma, también hay que ser previsores. Porque Jesús se preocupó de que sobraran 12 canastos. Como diciendo, bueno, hijos míos, ustedes dudaban si se les podía dar de comer, y yo les he dado de comer. Bastaba que ustedes creyeran, y además he previsto que sobre algo, por si acaso hace falta. Previsión. El pastor siempre prevé. El pastor siempre se adelanta. El pastor siempre piensa que la necesidad puede estar en cualquier instante y la prevé con tiempo. ¡Qué hermoso comportamiento de Jesús! Es como las mamás, ¿verdad? Que siempre saben lo que mañana habrá o lo que mañana puede haber. En eso, ¿verdad? Jesús es como una buena madre, como un buen padre. Por eso digo que si de pastor o de padre se trata, miremos a Jesús. Aprendamos de Él siempre y mantengamos la calma como una buena mamá que rige el hogar a fuerza de amor, a fuerza de paciencia, a fuerza de mirada suave y tierna, como Papá Dios. Amén.